Hola, vamos a empezar con la primera demostración del curso de mecánica, de estas demostraciones interactivas. Vamos a empezar estudiando el movimiento y lo vamos a hacer a través de mi movimiento. ¿Okay? Allá atrás tengo el sensor de movimiento, en esta parte de acá, y yo voy a moverme en esta dirección, lo que significa que el sensor de movimiento mide la posición donde es positivo para allá y es cero justo en el lugar en el que se encuentra el sensor. Yo acá prendo y apago la computadora y se va a graficar lo que corresponda a cada una de las demostraciones que hagamos. Pues vamos a empezar con la primera demostración. Para eso necesitamos la hoja de registro. Recuerden que la pueden descargar. Abajo está la liga de donde la pueden descargar e imprimirla. Entonces, la primera demostración, el primer movimiento que vamos a estudiar es yo me voy a mover alejándome del sensor de movimiento a una velocidad constante, a un ritmo constante. Voy a hacer exactamente este movimiento a lo largo de unos 6 segundos. Y después voy a hacer también un movimiento en el que voy a acercarme al sensor de movimiento. Voy a caminar a ritmo constante, a velocidad constante, hacia el sensor de movimiento. Y voy a ir así y me voy a detener acá. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer en estas dos gráficas de acá, van a poner la predicción de cómo creen que es la gráfica posición-tiempo, alejándome del sensor o acercándome al sensor y acercándome al sensor. Entonces pónganle pausa y hagan su predicción. Piensen en lo siguiente, una gráfica posición-tiempo, un punto de esa gráfica lo que me dice es dónde se encuentra el objeto, cuál es su posición para el tiempo correspondiente. Entonces vayan pensando en cuando yo estoy cerca del sensor, que es cuando el tiempo es cero, cuál será la posición y pinten un puntito ahí. Conforme yo me alejo, cuál es la posición en la gráfica mientras va avanzando el tiempo en la gráfica. Y van poniendo cómo es la posición. Para la segunda predicción, piensen dónde empiezo yo cuando el tiempo es cero. En este caso estoy lejos del sensor y cómo va cambiando la posición mientras yo me voy acercando. Ahora, como me estoy moviendo a velocidad constante, eso determina la forma que tiene la gráfica, si es una curva, si es una recta, si es horizontal, si es inclinada hacia arriba o inclinada hacia abajo. Si necesitan corregir la predicción a partir de estas ideas, pónganle pausa y corrijan. Ok, ahora vamos a hacer la demostración, pero ahora midiendo. Y va a aparecer la gráfica, posición, tiempo. ¿De acuerdo? Me muevo a velocidad constante. Ok, ahí tenemos la gráfica, posición, tiempo. Entonces podemos ver cómo al principio la posición no es cero porque no empecé justo pegado al sensor, pero es alrededor de un medio metro, 40 centímetros, y cómo conforme voy avanzando, la posición va aumentando y la forma de la gráfica es una línea recta. De tal manera que al final del movimiento ya me encuentro a 3 metros de distancia. Ahora vamos a hacer la siguiente demostración, que es yo empiezo lejos del sensor y me acerco a velocidad constante. Ok, ahora podemos ver cómo empecé cuando el tiempo es cero a 3 metros del sensor y conforme pasa el tiempo me voy acercando por lo que la posición va disminuyendo cada vez más hasta que cuando termina 6 segundos después estoy a poco más de medio metro. Y de nuevo, la gráfica es una línea recta. Ahora, la recta puede apuntar hacia arriba, como en el primer caso, o puede apuntar hacia abajo. Recuerden que la pendiente de la recta me dice qué tan rápido está cambiando la velocidad y si va hacia arriba o hacia abajo, me dice si estoy avanzando en la dirección positiva del sistema de referencia o en la
en la dirección negativa del sistema de referencia. Entonces ahora, si quieren, pónganle pausa, pongan la gráfica correcta y vamos con la segunda demostración. Para esta demostración voy a hacer exactamente los mismos movimientos. Voy a empezar cerca del sensor de movimiento y me voy a alejar a velocidad constante. Y en una siguiente medición me voy a acercar a una velocidad constante. ¿De acuerdo? La diferencia es que en este caso, la predicción que tienen que hacer ustedes es en una gráfica de velocidad contra tiempo. ¿Ok? Entonces, pónganle pausa y hagan su predicción de cómo serán las gráficas alejándome o acercándome al sensor de movimiento. Ok, ahora lo que tenemos que pensar es, en una gráfica velocidad-tiempo, ¿qué información me da un punto? Y un punto en una gráfica velocidad contra tiempo me dice, ¿cuál es el valor de la velocidad para el tiempo correspondiente? Entonces, piensen cuál es la velocidad al principio, si es positiva, negativa, y cómo va cambiando, si es que va cambiando conforme yo voy avanzando, y cómo es al final. Y para el caso contrario, para el siguiente, cuando me estoy acercando al sensor de movimiento, cuál es la velocidad al principio, cómo va cambiando si es que cambia y cuál es la velocidad al final. Entonces, para cada uno de esos puntitos me va a dar una idea de si el valor de la velocidad es siempre el mismo, si va cambiando, si va aumentando, va disminuyendo, si es positivo o es negativo. Y ahí tenemos que recordar qué significa que la velocidad sea positiva o negativa. ¿Ok? Entonces, si consideran que deben de ajustar su predicción, pónganle pausa y ajustenlo. Ok, vamos a llevar a cabo la medición para la gráfica de velocidad-tiempo. Ok, ahí tenemos la gráfica velocidad-tiempo. Es un poco, tiene mucho ruido y ese ruido puede tener que ver con que tal vez el sensor mide el movimiento de mis piernas y no necesariamente de todo el cuerpo, pero sí podemos ver que todo está más o menos alrededor de una recta a una altura de 0.4, 0.5 metros sobre segundo, que está por acá. ¿Ok? Si hubiera salido perfectamente bien la medición y si yo me hubiera movido exactamente a la misma velocidad, siempre sería una recta horizontal a esta altura. ¿Por qué? Porque la velocidad siempre tiene el mismo valor. Ahora, vamos a ver qué sucede en el caso donde yo me acerco al sensor de movimiento. ¿Ok? Podemos ver la gráfica que de nuevo oscila alrededor de una recta altura, ahora menos, ahora el valor de la velocidad es negativo, pero siempre tiene el mismo valor. ¿Y por qué es negativo? Porque ahora el cambio en la posición es en la dirección negativa de mi sistema de referencia. Siempre estoy avanzando en la dirección negativa, por lo tanto la velocidad es negativa. Entonces, pónganle pausa al video y registren la gráfica correcta. Recuerden no borrar su predicción. Siempre tienen que estar las dos. Si quieren, utilicen dos colores distintos para que vayamos teniendo claro dónde nos estamos equivocando y cómo podemos ir corrigiendo la manera de entenderlo. Ok, vamos con la demostración 3 en este caso. Ok. Ahora, fíjense que en esta demostración nos piden hacer la predicción sobre posición tiempo y velocidad tiempo. ¿Ok? Entonces, ahora me voy a mover igual, alejándome del detector de movimiento, pero ahora lo voy a hacer tratando de ir al doble de velocidad. Voy a ir más rápido ahora. Entonces, en vez de moverme así como me estaba moviendo, lento, voy a moverme más rápido. ¿Okay? Lo voy a mover más o menos así. ¿De acuerdo? Hagan la predicción de posición y velocidad a contratiempo. Pónganle pausa al video.
Ok, ahora piensen, de la demostración anterior que tuvimos la gráfica de posición-tiempo, ¿cómo tendría que cambiar en este caso? ¿Qué es lo que cambia cuando yo voy más rápido con la posición? Fíjense cómo la escala del tiempo ahora, cómo voy estando en distintos lugares para tiempos iguales, 1 segundo después o 2 segundos después de que arrancó. Y entonces también podemos pensar qué es lo que va pasando con la velocidad, como en comparación con lo que vimos en la demostración anterior. Entonces, vamos a hacer la medición. Ok, ahora hagamos la medición. Bueno, es un poco caótica. Aquí yo creo que se ven claramente los pasos que di. Esta es la gráfica velocidad-tiempo. Lo que sí vemos es que en este tiempo, hasta 3 segundos, la velocidad estuvo oscilando alrededor de 0.9 o 1 metro sobre segundo. Y después, bueno, ya después me salí y ya no me leyó. Pero la gráfica velocidad-tiempo, en comparación con la que hicimos hace un rato, donde iba más lento, estaba más o menos en el 0.4 y esta está arriba del 0.8, que es lo que esperaríamos. Ahora vamos a hacer la gráfica velocidad-tiempo acercándome al sensor de movimiento, yendo cada vez más rápido. Bueno, acá de nuevo vemos, vuelve a ser negativa y vuelve a ser mayor en magnitud, cerca de menos 1 metro sobre segundo. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es un movimiento que ahora es más rápido, por lo tanto la magnitud de la velocidad es mayor, alrededor del doble, que es lo que tratábamos de buscar, y la gráfica posición-tiempo cambia en menos tiempo, el cambio en la posición es la misma, entonces tendría que ser una recta inclinada, más inclinada que en la primera gráfica. ¿Ok? Entonces registren la gráfica correcta y vamos con la siguiente demostración. Bueno, el movimiento que voy a hacer ahora va a ser un poco más largo. Ahora está compuesto por varias etapas. ¿Ok? Voy a hacer lo siguiente. Me voy a alejar del detector de movimiento lentamente por 6 segundos. ¿Ok? Como lo hice al principio. 6 segundos. Después de 6 segundos me voy a detener. Y me voy a quedar 6 segundos aquí. Y después de eso voy a regresar rápidamente. Voy a llegar acá. Entonces voy a hacer de nuevo el movimiento. Arranco. 6 segundos. Me detengo 6 segundos. Y regreso rápidamente. ¿Ok? Entonces pónganle pausa y hagan la predicción de cómo es la gráfica velocidad-tiempo para este movimiento. Ok, ahora pensemos en estas distintas etapas. En los primeros 6 segundos la velocidad fue positiva, fue negativa, grande, chica. Después, cuando estuve detenido, ¿qué pasa con la velocidad durante todos estos segundos? ¿Qué valor tiene? Y entonces tengo que graficar ahí. Y cuando voy regresando, ¿cómo es la velocidad? ¿Es positiva, negativa? Y es mayor o menor en magnitud que en la primera etapa del movimiento. ¿Ok? Piensen eso y traten de verificar si su gráfica deja ver estas características del movimiento. Si necesitan ajustar algo en su predicción, pónganle pausa y corríjanlo. Ok, vamos a hacer la medición. Me voy a auxiliar de esto para que no se meta el ruido y que empiece a rebotar en cualquier lugar. Lo voy a poner acá, me voy a alejar lentamente, me voy a quedar quieto como quedamos y me voy a acercar a una velocidad mayor. Entonces, ok, vamos a empezar.
Ok, ahora sí, quedó más limpiecita la gráfica, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que en esta primera parte, en estos primeros 5 segundos, más o menos 5 segundos y medio, avancé más o menos a 0.4 metros sobre segundo de forma constante. Entonces el valor de la velocidad es esto, es más o menos una línea recta horizontal. Después me detuve y estuve quieto hasta el segundo 11, donde la velocidad es 0, que es justo lo que habíamos esperado. Y después me acerqué, es el momento en el que comienzo a acercarme, pero después la velocidad tendría que ser más o menos una recta horizontal acá, y después me detuve en este momento. Entonces, la gráfica, lo que esperaríamos de la gráfica es una recta horizontal en el lado positivo de la velocidad a aproximadamente 0.4 metros sobre segundo, después una recta horizontal en el 0 por otros 6 segundos y después una recta horizontal con velocidad negativa porque ahora me muevo en la dirección opuesta, pero con una magnitud mayor que nos salió aproximadamente de 0.9 metros sobre segundo. Esas partes redondeadas tienen que ver con el proceso en el que yo estoy cambiando de velocidad, de moverme más o menos a velocidad constante a comenzar a detenerme hasta detenerme por completo. Tendría que haberlo hecho de forma abrupta, pero en fin, el movimiento de una persona no sale perfectamente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero traten de hacer una predicción de cómo es la gráfica posición-tiempo para este mismo movimiento. ¿Ok? Pónganle pausa y ahorita lo hacemos. Ok, ya tienen la predicción. Vamos a ver ya para la misma, el mismo movimiento que hice hace un rato. Están los datos capturados en la computadora, entonces directamente les voy a mostrar cómo queda la gráfica. Lo que tenemos es que el movimiento comienza más o menos a 40 centímetros, a 30 centímetros del detector de movimiento. Es una recta inclinada, que es lo que habíamos esperado y lo que habíamos visto al principio. La posición va aumentando, llega hasta 2 metros más o menos de distancia del detector de movimiento. Siempre avanza al mismo, siempre cambia al mismo ritmo en la posición. Después de eso, la posición se mantiene constante en 2.1 metros y siempre va de lo mismo, en ese momento no me estoy moviendo, y después comienza el movimiento de regreso con una velocidad mayor, lo que se nota en la gráfica con una pendiente mayor en magnitud, más inclinada hacia abajo, ¿no? Pero sigue siendo negativa porque la velocidad es negativa y porque me estoy acercando al sensor de movimiento. Es una línea recta porque el movimiento es uniforme hasta que llego al sensor de movimiento y ahí la posición ya no cambia. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos gráficas que sintetizan un poco todo lo visto en las demostraciones previas. ¿Cómo es una gráfica posición-tiempo cuando la velocidad es constante? Es una línea recta. La pendiente está determinada por qué tan rápido uno se mueve y además si apunta hacia arriba o hacia abajo, si estoy moviéndome en un sentido o en el otro. Para el caso de la velocidad, el valor de la velocidad siempre es el mismo si el movimiento es uniforme, por lo tanto, la gráfica de velocidad-tiempo tiene que ser una recta horizontal y la altura, ya sea positiva o negativa, está determinada por el valor de la velocidad. ¿Ok? Juntando estas dos ideas, entonces tenemos las características principales en las gráficas posición, tiempo y velocidad-tiempo para el movimiento uniforme. Ok, con esto concluimos la primera sesión de estas demostraciones interactivas. Acá les dejamos la liga para la siguiente demostración, que habla de nuevo de movimiento, nada más que ahora vamos a hablar de movimientos acelerados. Y ya no será movimiento con una persona caminando, sino utilizando el carrito. Pues bueno, guarden su registro y nos vemos en la próxima.